Yo agradezco profundamente que tuve madre y padre, Ana Milena y César, que valoraban mucho la expresión de un niño. Siempre me permitieron ser niña. Y sí, bien lo dices, yo he sido auténtica, divertida, casi rebelde y espontánea, y eso se me permitió muchísimo de niña. Y quizás era un momento, quizás no habían habido niños pequeños en Palacio desde hace muchísimos años, y yo era niña y me permitieron ser niña. Bienvenidos a un capítulo más de ¿Quién es quién? En quienique.com. Hoy nuestra invitada, auténtica, relajada, una mujer tal cual. O sea, podemos decir que las personas que la conocemos es así como ustedes la van a ver en esta entrevista. ¿De quién se trata? Pues de una persona que viene de trabajar en el sector privado, en el arte, cultura, una mujer que le ha metido todas las ganas a esto y ha tomado la decisión de lanzarse a la arena política. Estoy hablando de María Paz Gaviria. Bienvenida, María Paz. Adriana, qué alegría estar acá. Hace tiempos no venía a Quién y Qué. Y bueno, por muchos años hablamos de muchos proyectos en el sector cultural que efectivamente llevé a cabo. Y hoy estamos en este nuevo propósito político y con mucha alegría de estar acá. Yo tengo una imagen tuya chiquita, nunca se me olvida, cuando estabas en Palacio de Nariño, cuando salía María Paz Gaviria y era el escenario donde te robabas el show de todas las cámaras, de los fotógrafos, de los periodistas, en donde sacaban y registraban y mostraban a esa niña traviesa, esa niña esparpajada, querida, que se acercaba a todo el mundo. Eras como esa sonrisa en la época que tu papá fue presidente de la República, pero definitivamente el foco estaba centrado a ti. Y recorriendo un poco esa trayectoria, porque hoy vamos a hablar es de ti, vamos a hablar es quién eres tú, cómo fue esa infancia, cómo fue esa niña, que al final te veo ahora y pues que te conozco hace mucho tiempo, siempre sigues siendo esa persona que se entrega, que es auténtica, que no le importa, que más o menos va por la vida como diciendo, esta soy yo y pues aquí estoy y siempre con esa queridura. María Paz, bienvenida, pero quiero que arranquemos por quién eres tú y arranquemos desde esa foto que tengo yo, mi recuerdo de Palacio acá. ¿Cómo fue esa infancia? Bueno, yo nací en Pereira, antes de esa imagen que imaginas, donde tuve una influencia muy profunda de mi abuela materna y de lo que recuerdo de esa infancia. Y hablas tú precisamente de esas imágenes de Palacio. Yo creo que fue una época muy tumultuosa, digamos, en Colombia. Una de las épocas más complejas en términos de cómo estaba enfrentado el Estado frente al narcotráfico. Eran las épocas de Pablo Escobar. Pablo Escobar. Entonces yo creo que hay dos vertientes, digamos, de esa niña. Por una, yo creo que estamos hablando de que yo agradezco profundamente que tuve madre y padre, Ana Milena y César, que valoraban mucho la expresión de un niño. Siempre me permitieron ser niña. Y sí, bien lo dices, yo he sido auténtica, divertida, un poco
no sé, es casi rebelde y espontánea, y eso se me permitió muchísimo de niña. Y quizás era un momento, quizás no habían habido niños pequeños en Palacio desde hace muchísimos años, y yo era niña y me permitieron ser niña, tal cual, en la expresión que eso había. O sea, si había que ponerse el país de Ruana, era ponerse el país de Ruana. Si era salir al cambio de guardia, si era, no sé, imágenes que algunas personas se recuerdan, tirarle un saco a la cámara. Entonces siempre se me permitió, digamos, esa autenticidad de la infancia. Yo creo que esa es una cara de esa niñez. Y quizás hay otra cara que también fue un momento de muchas amenazas, a la familia, era muy protegida. Creo que era un entorno donde quizás habían amenazas a la vida, personajes públicos que cayeron en ese momento, tanto candidatos presidenciales como personas a lo largo de esa presidencia. Y entonces, quizás también de cierta manera era la historia de muchos en Colombia. Vivíamos en una época ¿Con de miedo? miedo, violenta, con bombas. A mí también me tocó atravesar circunstancias muy particulares. Quizás le forjan a uno el carácter en adelante, muy singular y a su vez también muy colombiano de esa época. Épocas difíciles donde la paz era un anhelo y caramba, Adriana lo sigue siendo. ¿Qué edad tenías en esa época? 6 años quizás cuando cuando llegué, digamos, a la casa de Nariño. Cuando sales de ahí, estás, remontémonos un poquito a tu colegio, estudiaste dónde, cómo fue esa época, tus amigos, los olores, los sabores que te traigan esos recuerdos de esa época. Cuando terminó esa época en la cual mi papá fue presidente de la República, prontamente nos vamos de Colombia. Mi papá es elegido secretario general de la OEA y toda la familia se traslada a vivir a Washington. Yo llego a vivir a Washington el día que cumplo 11 años, el 3 de septiembre de 1994. Yo agradezco también esa experiencia profundamente. Yo creo que me dio la oportunidad también de forjar. Yo creo que después de muchos años de mucha exposición pública, de circunstancias muy particulares, me dio una especie de experiencia en el anonimato, en forjarme un camino distinto, una niña como todas. Al principio, bregando con el inglés que había estudiado esos primeros años, luchándola en el colegio, y que yo creo que también dio, digamos, un espacio para tejer lazos y vínculos familiares, y agradezco profundamente lo que me aportó, digamos, esa experiencia. En ese momento, bueno, te quedas en Washington, luego te vienes para Colombia o durante ese proceso, ¿qué pasa? Pues yo estudio el colegio, digamos, en Washington.
Terminas allá tu colegio termino mi colegio y luego ¿qué estudias? y después me voy a estudiar a Nueva York. Me voy a estudiar a Nueva York, a la Universidad de Columbia, donde estudio artes liberales y donde ahí tengo un foco, digamos, en historia del arte. Ya después de esa época en Washington, me quedé todo ese tiempo en Nueva York. Yo creo que una gran experiencia y una formación muy integral que me dio la universidad, pero yo creo que Nueva York en sí es una escuela. Como Por su ciudad, dices tú, escenario todo. cultural, por todas las voces divergentes que tenemos la posibilidad de escuchar, de conocer, en el cual hay una fuerte, yo creo que expresión de lo cultural en todos, en la manera en que las personas se expresan, en los eventos, en la manera en que nos vestimos. Y fue una época profundamente formativa. Yo de hecho ya había tenido un verano donde había vivido en Nueva York, en mi primera pasantía a los 16 años en una galería de arte. Y para mí fue un gran escenario donde la ciudad en sí fue una enseñanza. Llegué unas semanas antes del 11 de septiembre. O sea, te tocó el 11 de septiembre, ¿ya? Unas semanas antes, llevaba como 2 semanas apenas viviendo en Nueva York. Pero te tocó el 11 de Me septiembre. tocó el 11 de septiembre. Estaba recién mudada a la ciudad de Nueva York. Te vas por el mundo del arte, definitivamente es tu pasión, y ahí estás con todo. Digamos que ahí estás muchos años, ¿o no? Bueno, siempre fui muy cercana a las artes, muy cercana a las artes integralmente y desde la infancia, así que pintaba, todo. ¿Alguno de Pero tus yo tengo papás tiene ese ADN? yo creo que hay mucha, a mi mamá le fascina la música, a mis 2 papás les fascina el arte. Yo creo que hay una profunda sensibilidad por las expresiones artísticas en la familia. Y yo creo que estudio, en particular yo en la universidad estudio mucho historia del arte y estudio también mucho filosofía porque yo creía que era una manera de entender la historia a través de la expresión cultural. Y casi que yo lo veo como adquirir modelos de pensamiento que te permitan ese propósito en la sociedad, ese potencial ineludible, inigualable que tienen las expresiones culturales para tener ese potencial de transformación, que es la manera, que es el camino, digamos, que yo veo. Por eso estudio eso y efectivamente trabajo en galerías, en museos, con bienales, me quedo un tiempo en Nueva York y cuando regreso a Colombia, que fue una decisión, sabes, Adriana, siempre fue evidente para mí, era más una cuestión de momento, yo cuando voy a regresar a trabajar por Colombia, yo dije, yo creo que yo en este campo podría hacer mucho más en Colombia. Y eso es lo que hice. ¿Hace cuánto estás en Colombia? No, hace rato ya, no sé. Estuviste con 15 años, Arbo, sí. estuviste en la cámara. Entonces siempre trabajando en pro del arte y la cultura. Tengo una oportunidad maravillosa cuando regreso a Bogotá, que es entrar a trabajar a la Cámara de Comercio de Bogotá. Y fíjate que esa es una entidad que trabaja
por los negocios, por los comercios, por las empresas, digamos, de la ciudad y que busca mejorar su competitividad, el entorno para los negocios. Y tengo la posibilidad desde una entidad que propende por Bogotá entrar a trabajar primero a la Feria Internacional de Arte de Bogotá, que después, digamos, es algo en el cual tengo esta oportunidad de crecer ese proyecto y que se convierte como una apuesta de promoción y de posicionar al país como un lugar y un destino para la cultura y los negocios. Fue un privilegio, yo creo que de momento, porque, bueno, logramos quizás posicionar un referente a nivel internacional a través de esa feria. Se vuelve un gran detonador, una fuerza de democratización, de apertura hacia las artes en el país, que va desde el impacto mismo que tuvo, pero incluso a la creación de otros proyectos artísticos en la ciudad y de una manera muy, muy integral, que van desde las galerías y los negocios de arte, pero también del crecimiento y de la posibilidad de artistas a vivir de su trabajo y de un gran crecimiento de los espacios, digamos, para la visibilidad del arte. Y ahí se crean otros eventos, Arbo Fin de Semana, que es un circuito gratuito, público, de ciudad, espacios de formación también para artistas, bueno, salas de exposiciones, y se vuelve, yo creo que un detonador de desarrollo en torno a las artes, un espacio para la democratización y de cierta manera una gran apuesta también de internacionalización y de posicionamiento para la ciudad y para el país. Un distrito cultural, digámoslo así. Sí, por eso te hablaba precisamente de la apertura hacia las artes en Bogotá, y es una apuesta que integró, yo creo que, expresiones a lo largo y a lo ancho del país. Colombia se volvió un lugar donde podían florecer, yo creo que las artes plásticas, donde se generaban oportunidades, donde se generaban también accesos a públicos más amplios. Falta mucho camino por recorrer aún, y eso tiene que ver con el proyecto que emprendo hoy. Pero sí fue un momento donde, pues, como escena logramos florecer ampliamente para artistas, para gestores, para una gran posibilidad de crecimiento para las artes plásticas en nuestro país, y con una apuesta integral, una apuesta que abarca desde lo económico hasta lo social. Y yo creo que fue marcó un momento para el arte y para la cultura en la ciudad y en el país, y fue un privilegio haber podido contribuir y estar ahí en ese momento. Bueno, y ese salto, ya un salto político, entonces, a la política. Claro, entonces fíjate que yo trabajo por ahí hasta el 2019 en las artes plásticas, en la Cámara, en Arbo, y después asumo una responsabilidad con la moda a través del Bogotá Fashion Week, a través del Bogotá Music Market, con la música, con el cine, el sector audiovisual, la gastronomía, el teatro, y tenemos esta gran apuesta
transformación de Bogotá, de transformación del país a través de estos procesos. Esta apuesta es para mí la continuación de lo que has hecho. Un camino de servicio, usemos una palabra que se use menos, de transformación de entornos, de activar entornos, de generar tejido social, de tener las conversaciones e imaginar otros futuros posibles, de generar otros caminos de vida, de generar identidad y generar orgullo para una sociedad que se pueda sentir unida y que también pueda ver y reconocer a través de la cultura y pueda ver marcadas sus diferencias. Esa es tu propuesta. Esa es mi propuesta. Ese es el camino de la sociedad. El camino es la cultura. ¿Qué ha estado a favor, qué ha estado en contra en este proceso? Dímelo puntualmente. Es distinto, requiere nuevas habilidades, de algunas maneras distintas de conectar con personas. Finalmente, Sí. cuando asumimos un proceso electoral, estamos pidiéndole un voto de confianza a un ciudadano para alzar su voz, para generar cambios en una sociedad, para trabajar para que su vida mejore. Y buscamos hablar también de los resultados que hemos tenido, digamos, a lo largo de una trayectoria y poder seguir dando resultados desde una instancia diferente. Muchas veces te dicen que sí, muchas veces te dicen que no. Es como la vida. Es hermoso. Yo creo que es de cierta manera o concentra muchos de los elementos de la condición humana y la condición humana bajo prueba. Pero ha sido un reto muy emocionante. ¿Cuánto llevas en campaña? Bueno, estoy en campaña hace unos meses, pero quizás era algo que había pensado de tiempo atrás. ¿Te apoyan tus papás? Si con algo he contado yo en la vida, Es con apoyo. Es con el apoyo de una familia que me respeta mis caminos, que me ha alientado a cumplir mis sueños, que me enseñó a servir también la sociedad. Y yo creo que también me dieron una formación también para tener pensamiento crítico y hacer esfuerzos en abrirme mi camino. Y he contado con ese valor de tener apoyo en buscar los caminos y los campos de acción en los cuales he querido trabajar por la sociedad. Y bueno, y por supuesto, todos en este ejercicio también buscamos ese desarrollo personal y me han apoyado. ¿Y Simón? Tengo una familia que me ha apoyado, que me ha respetado esa decisión, que me ofrecen consejos sabios y que yo creo que también me conocen. Cuando yo digo que voy a hacer algo, es muy improbable bajarme de lo que yo misma me he convencido que quiero lograr para una En tu sociedad. cabeza a veces piensas en cuántos votos, por ejemplo, después de todo este recorrido de meses, dices, yo creo que yo ya llevo tantos votos, me faltan tantos. Yo busco poder ser muy representativa.
busco conectar con las personas, busco conectar con los sectores con los cuales he trabajado. Y es maravilloso hacer campaña y escuchar. Creo mucho en el ejercicio de la escucha, de las conversaciones, para entender el día a día de las personas, los problemas de la sociedad. No todo se puede leer, no todo se puede estudiar, hay que estudiar. Hay que leer, hay que tratar de entender el país para buscar sus soluciones. Y creo en la política de la escucha. Cuando oyes a alguien y tienes una conversación, tú sales ahí y dices, creo que lo convencí. ¿Te ha gustado este ejercicio? Salir, caminar, las calles, escuchar, abrazar. Ay, a mí me encanta abrazar. A la sociedad le faltan más abrazos. Me ha gustado este ejercicio. Es extenuante. Pasamos a la segunda parte de nuestra entrevista y son esas cartas. Esas cartas tú las vas a coger, vas sacando una por una y lo que quieras decir sobre esa palabra. La fe mueve montañas, la fe sana, la fe repara, la fe nos vuelve completos otra vez y nos permite integrarnos al mundo, a todo nuestro entorno y a ser más empáticos. La cultura es el camino, la cultura es el futuro. La cultura nos abre espacios de desarrollo, genera empleo, genera entornos, genera innovación, genera también una posibilidad para tener las conversaciones e imaginar futuros distintos, repara tejido y es aquella que lleva nuestras costumbres y nuestros valores, cómo actuamos como ciudadanos, cómo somos solidarios, cómo le aportamos a una sociedad, cómo le contribuimos a otros. Es el camino. El amor lo es todo, es la fuerza y la energía que teje nuestras maneras de sostenernos en el mundo. Y digo que es todo porque de cierta manera solamente hay amor o hay ausencia de amor. Cuando pensamos en muchas características, el miedo, la rabia, el odio, simplemente es ausencia de amor. Y creo que cuando buscamos amar un poco más al otro, no se disuelven los problemas de una sociedad, pero quizás sí hay un camino para buscar solución, para encontrar diálogo, para ser más empático con el otro. Los colombianos necesitamos recobrar nuestra esperanza de que sí hay un camino posible, un camino distinto, donde nos alejamos de los extremos y podemos hablar de una sociedad que se basa en los resultados, en las ideas, en las propuestas,
en la eficiencia, eso nos devuelve la esperanza, precisamente esa confianza de que sí es posible. Y creo que es uno de los grandes desafíos en este momento. Hablar de una sociedad que se basa en las soluciones prácticas a sus problemas, que entiende los desafíos más allá del otro. Una política que no habla mal de las personas, sino que propone las ideas, de que entiende sus desafíos más allá de soluciones sencillas y que piensa en un plan a largo plazo. La María Paz total. ¿Y ese es el eslogan? ¿Ah? Se me ocurrió en este momento. La paz solamente es posible a través de la cultura. La paz no es un decreto. La paz no es un proceso y precisamente no es este. Si hablamos de un proceso como el de la paz total, donde hemos perdido el control del país y se le han entregado herramientas a los violentos para hacer daño a la sociedad y hemos irrespetado la fuerza pública. Ese no es el camino. El camino de la cultura es ese espacio donde podemos entendernos como una sociedad en conjunto, donde buscamos tejido social, donde cambiamos nuestras ideas y cambiamos nuestras costumbres. Ese es el camino de la paz, el de la escucha, el del diálogo. Cuando hablamos de la Colombia profunda, hablamos de la Colombia de las comunidades, de los territorios, de aquello que nos sostiene, de nuestros orígenes, de nuestras raíces, de nuestro campo, de nuestra sensibilidad. Debemos crecer desde la Colombia profunda, sin conectarnos con aquella Colombia que es menos visible, que es más vulnerable. No podemos progresar como país. La política es el ejercicio de cómo interactuamos el uno con el otro, de cómo nos entendemos como sociedad. Yo creo en una política basada en hechos, en resultados, en eficiencia, en el servir más que en el servirse. Aquello que nos sostiene, aquello que nos abraza, quien nos da el verdadero consejo y no solo lo que queremos oír. Está la familia de sangre, pero también está la familia de la vida.
Dejemos a un lado la frustración. Yo creo que las frustraciones se pueden reconocer, pero sigamos intentando. Intentemos el camino de lo que se supone que no es posible. Y sigamos adelante. La alegría es el nombre de mi gata. La alegría nos da impulso, nos da fuerza, nos permite salir adelante más allá de las dificultades. La alegría es la fuerza de la vida, el impulso para hacerlo distinto. Muchas gracias, María Paz. Yo quiero invitarlos a todos ustedes a ver esta entrevista completa en nuestras redes de quienique.com, en nuestra sección de Quién es Quién. Y de nuevo, no se pierdan ni un pedacito de esta entrevista. Está muy interesante. Gracias. Quiero agradecer a todos los oyentes de Quién y Qué por escuchar esta historia personal que también forja quién soy yo en este nuevo camino, en una nueva apuesta por la política, en la que creo que el camino de nuestra sociedad es la cultura.